vendrán los redimidos de Jehová, y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Sobre sus cabezas será y la tristeza y el gemido huirá. Bueno, ellos están allá, nosotros estamos acá, pero estamos en el mismo planeta. En un planeta que el Señor preparó. Y esa va a ser la tónica de estos mensajes de aquí en adelante. Lugares donde Dios habita. Lugares donde Dios está. Reflexionábamos la semana pasada acerca de preguntas profundas a las cuales el Señor tiene respuestas. O incluso tiene respuestas a preguntas que no hemos hecho. Y hay una serie de preguntas. Bueno, y Él respondía, ¿cierto?, con que Él es el camino, la verdad y la vida. Respuestas profundas para lo que pueden ser grandes preguntas existenciales. Y esta semana, sumado al viaje que hicimos, que vamos a tener unas fotos, surgió otra pregunta, de la cual también en un momento realicé. Y de vez en cuando realizo, pero no para cuestionar a Dios, sino para cuestionarme. Preguntas como, ¿dónde está Dios? Y esto se puede extender a diferentes tiempos, ¿cierto? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde está? ¿Dónde estará? Y la respuesta está acá, en su palabra. Está la respuesta. Y vamos a ir del inicio al final viendo qué es lo que Dios responde a esta pregunta. ¿Dónde está Él? ¿Y cuál es el primer libro? Génesis. Aunque alguno quiera leer primero Apocalipsis, y que seguramente se ve como muy entusiasmado de leer, sugiero que al igual que cualquier libro, comenzar por el inicio. ¿Ok? Porque es entender o leer una historia final sin saber todo el desarrollo. ¿De dónde viene todo esto? El primer libro de Génesis. Porque en ese libro, en los primeros capítulos, Dios ya está. Y como ya está preparando un lugar. Y ese lugar tiene condiciones. Ese lugar tiene condiciones, tiene habitabilidad, lo que llamamos la arquitectura. Es un lugar habitable, habilitado para vivir. ¿Ok? ¿Alguno de acá se imagina vivir en una casa de suelo a cielo de 1 metro? Perfecto. Eso no es habitable. Quizás por los hobbits, no, el Señor de los Anillos, pero por nosotros no. ¿Ok? Oremos entonces. Señor, te agradecemos este buen día, un día precioso, un día de gozo, de alegría. Gracias por Pastor Huberto y Filomena. Los bendecimos, Señor. Bendecimos sus vidas, la obra de sus manos y pedimos toda bendición para ellos, Señor. Y también derrama tu bendición en este lugar para recibir de lo tuyo, guardarlo y ser sabio para ponerlo en obra. Gracias, Señor. Amén. Título: En desiertos y cubiertos. Bueno, conocido es el desierto florido, ¿cierto? Ahora, ¿quién de acá en algún momento de su vida ha vivido un tiempo de desierto? Ahora, ok, unas manos por acá, otras manos por allá. Un tiempo de desierto. ¿A qué asocia uno el desierto? A nada. Punto. ¿Cierto? Eso, a nada. Porque eso es un lugar desértico. O quién puede decir desolado. Según la RAE, ¿qué es el desierto? Despoblado, solo, inhabitado. Donde nadie o nada habita
o incluso ni siquiera están las condiciones para la habitabilidad. Y hay una palabra a la cual el desierto se asocia en nuestro estado de ánimo, que es la soledad. Soledad. Hay una cantante que se llama Soledad, voz increíble. Pero esta soledad es, de hecho, yo creo que cada uno de los que estamos acá puede decir si ha sentido soledad en su vida. Porque nadie nos puede decir a nosotros, oye, tú estás en soledad. No, porque si alguien me lo está diciendo, es que no estoy solo. Porque ya hay alguien. Pero soledad, según el diccionario, es carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Es decir, tú puedes decidir estar solo o cuyas eventualidades te llevan a estar solo. Entonces, ¿quién de acá alguna vez se ha sentido solo? Aunque sea un segundo de tu existencia. Soledad, desierto. Y esta fue una palabra que, bien, tenía el mensaje armado, pero en la mañana el Señor habla de desierto. Y el desierto que nosotros conocemos es un lugar que fue creado ¿por quién? Por tanto, primer principio, no hay lugar desértico. Porque habla de que no está habitado, pero les aseguro que no hay 1 centímetro cuadrado en todo el planeta o en el universo en que no esté Dios. No existe. No existe 1 milímetro cuadrado donde la presencia de Dios no esté. Está. Por tanto, es desierto ¿para quién? Para nuestros ojos. Ahora, ¿quién voluntariamente iría a vivir un tiempo extenso de soledad? Difícil. Salvo que haya desánimo. Pero nadie, como quien dice en su sano juicio, estando sano en mente, en emociones, en capacidades, querría ir a estar solo. Sin embargo, estamos en una época y viajamos el día viernes. ¿A dónde viajamos? ¿Tiene sentido entonces haber ido al desierto? ¿Por qué tiene sentido haber ido al desierto en esta fecha? Porque hay belleza. Interesante eso. Es un desierto al cual quiero ir. Y esto, amados, es algo que creo que Dios quiere que entendamos. Que incluso en el desierto en que estoy, no estoy solo. En el desierto que estoy, no es que haya nada. Y en el desierto que estoy, incluso ahí puede haber belleza. O puede haber sentido. Pero más que por yo darle un sentido, es porque quien le da sentido está. Quien le da sentido a las cosas está. Cantábamos eso, ¿no? Todo viene de ti, todo es para ti. Y eso habla de sentido. Y estamos hablando de Dios. Dios da sentido a todo. Bueno, no hay lugar inhabitado por Dios, no hay ni siquiera 1 centímetro cuadrado en donde la presencia de Dios no esté. Lo que nosotros llamamos desierto, Dios lo ve como un potencial. Ahora, ¿cómo es este lugar? Vamos a ver 2 verdades. 1, es un lugar habilitado por Dios. Y 2, un lugar habitado por Dios. Ya con eso, punto final, estamos bien. A ver, una de las labores del arquitecto es diseñar espacios. ¿Espacios para qué? Para que alguien pueda vivir. Por eso que cuando uno ve una casa de un arquitecto, dice, esta casa no se parece a ninguna otra. ¡Claro! Y debiera ser así porque ninguna persona se parece a la otra. Cada uno vive de una manera, un estilo distinto al otro. ¿O no? Espero que cada uno tenga sus prioridades, sus características, sus gustos, lo que le anima, lo que le desanima, su forma de vivir. Pero cuando un arquitecto diseña para otro, está haciendo eso, diseñar para otro.
no para sí mismo, sino sería eso un capricho. Y los caprichos en la arquitectura son terribles. Son terribles. Si no, es como un doctor que, no sé, que opera para sentirse bien. Es como raro. El doctor no está enfermo. El que tiene que cuidar es al otro. Entonces, cuando Dios crea un lugar, no lo está creando solo para Él. ¿Dios tiene necesidad de habitar en un lugar? Bueno, vayamos a Génesis primero. Perdón, me equivoqué. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Hay un hombre que se está preguntando, hay un hombre al cual se le dio la instrucción de que tenía que diseñar y construir un lugar para que Dios habitara. ¿Complicado? Complicado. Si ni siquiera uno sabe a veces cómo decorar la casa, ¿o no? Jóvenes, ¿ustedes han decorado su pieza? ¿Cuántas veces? Unas cuantas. Si uno ni siquiera sabe cómo mezclar colores, imagínense tener que diseñar un lugar para que Dios esté ahí. ¡Wow! Se la puso interesante. ¿Y qué dice este hombre? Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Buena pregunta. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? La pregunta es sensata, ¿o no? O sea, ni siquiera los cielos, y los cielos tienen cielos, y noticia, esos cielos que tienen cielos tienen otros cielos. O sea, estamos hablando de una vastedad increíble. Probablemente se está refiriendo al universo. El universo, con todo lo inmenso que es, lo espacioso que es, no te puede contener. Contenedor, contenido. ¿Qué pasa si voy a una fuente donde siempre corre agua con este vaso? ¿Qué va a pasar irremediablemente? ¿Lo va a poder contener? Eso es lo que se está preguntando este hombre. Los cielos no te pueden contener, entonces, ¿cómo esto que yo te he construido te va a contener? Una pregunta muy interesante, muy interesante. El creador no depende de su creación, ¿ok? Si ustedes alguna vez han hecho un dibujo y ese dibujo se ha puesto en el refrigerador con imanes, ustedes no dependen de ese dibujo, ¿o no? O sea, tu estado de ánimo no depende de si este dibujo está o no está. Tu hambre no depende si ese dibujo está o no está. Tus relaciones no dependen de si ese dibujo está o no está. El creador no depende de su creación. Al revés, ¿ese dibujo podría existir si nadie lo dibujó? Es la creación la que depende del creador. Entonces, sabiendo eso, vemos que en Génesis Dios está preparando un lugar para sí, porque Él depende de eso que está creando. No, porque si lo creó, lo que crea depende de Él. Ahora, si ni los cielos lo pueden contener, entonces tampoco lo que está creando es para que Él esté contenido. No es para que Él tenga un lugar en donde poner su brazo, poner su pie y recostar su cabeza. No necesita eso. Pero es un lugar habilitado por Dios y que tiene un tamaño, tiene una forma, tiene colores, tiene estructura, no para que Él sea contenido. Tiene un tamaño para alguien, porque Él va a poner a alguien en ese lugar. ¿A quién puso en ese lugar? A la humanidad.
Estaban los pájaros, preciosos. Estaban los reptiles, preciosos. Son preciosos los reptiles. Estaban los bichitos, preciosos también. Pero Dios no hizo todo eso para ellos. En el último día de la creación, forma al hombre. Forma al hombre. Ahora sí vamos a Génesis, capítulo 2. Vamos al primer libro, al segundo capítulo de ese primer libro. Capítulo 2. Versículo 4. Versículo 4, un poquito más abajo. O arriba. Ahí está. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Eso es el origen. O sea, uno se pregunta dónde está el origen de todo. Capítulo 2, Génesis, clarito. Ahí está. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Interesante. No había lluvia, pero la hierba crecía. Ni había hombre para que labrase o trabajara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ok. Esa es la manera en que Dios lo creó todo. Todo. ¿Había un hombre para regar? A las 7 de la tarde, llegando al trabajo, conectaba la manguera, abría la llave y se iba a regar el huerto. ¿Se imaginan regar la tierra? ¿Cuánto se hubiera demorado Adán? ¿Cuánta agua hubiera tenido? Dios mío. Toda la vida regando. Y ni siquiera había llovido. Ahora, veamos fotos de lo que vimos. Ahora, ocupé alguna foto de algunos de ustedes que sacaron. Derecho de autor de ustedes. ¿Ok? Ya, ahí. Wow, ¿cierto? Bien. Yo sé que algunos querían ver esa alfombra maravillosa. Pero el desierto en verdad abarca mucho. Bueno, ¿hay acaso un hombre regando ahí? ¿Se imaginan a alguien desde enero sembrando, semilla por semilla, semilla por semilla en el desierto? ¿Puede un hombre decir, uy, me quedó espectacular el desierto? No. De hecho, esa plantita se llama pata de guanaco. ¿Por qué? Porque la semilla se va en la patita del guanaco, y el guanaco va caminando y va dejando la semilla. Interesante. Así que es más obra del guanaco que de un agricultor, de un jardinero. Pero el guanaco lo creó Dios, así que esto es obra de Dios. Sigamos viendo algunas fotos. Vamos a ir pasando, ¿cierto? Esto ya fue en la costa, plantas preciosas, parece manzanilla, pero no sé si es manzanilla. Esa flor la buscamos y la encontramos. Claro que había todo un cartel que decía, acá, pero la encontramos igual. Garra de león se llama esa flor maravillosa. No me sé todos los nombres, pero sigamos viendo. Eso ya fue volviendo del viaje. Preciosa. Malvas se llaman esas. Como la malva. Como las malvitas. La ñañuca. Yo creo que está el copihue y la ñañuca. Está el copihue y la ñañuca. La ñañuca hay de muchos colores. Nosotros solo vimos naranjas y amarillas. Ya en otras zonas habían blancas, rosadas. Sigamos nomás. Mientras vamos viendo. Bueno, todo eso no lo creó el hombre. Pero es un desierto. Es un desierto. Quien no lo riega el hombre, quien no lo prepara el hombre. Pero ¿quién lo disfruta? Nosotros lo disfrutamos. Y nosotros lo disfrutamos a concho ese día.
lo disfrutamos bien, sacamos fotos, selfies. Yo creo que más de alguno se inspiró, quizás, espero que se haya inspirado a escribir un poema. ¿O no? Dan ganas de inspirarse. Imagínense, porque esas son las mejores flores. Bueno, nos juntamos con los hermanos de Vallenar, disfrutamos con ellos. Así con saludos, Pastor Iván, Ansi y a los hermanos allá. Bueno, todo eso no lo preparó Dios para sí. Él no tiene necesidad de crearlo para Él tener satisfacción. Sí, cuando Él crea, dice, y vio Dios que eso era bueno. Pero Dios no depende de su creación. Dios no deja de ser Dios por haberlo hecho o no. Pero sí nos invita a disfrutar de ese lugar. Por tanto, es un lugar habilitado por Dios, pero pensado en nosotros. Sigamos leyendo Génesis, el capítulo 2, versículo 7. Ahí quedamos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Quién plantó un huerto? Dios. Al oriente. Y puso allí el nombre que había, al hombre, que había formado. Ahí lo puso. No había ningún otro ser más como el hombre. El hombre pudo haber dicho, este lugar está desolado. Pero Dios no lo creó desolado. Lo creó habilitado para el hombre. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal estaban ahí. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartían 4 brazos o vertientes. El hombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también bedelio y ónice. Algunos piensan que África. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Y este es el que va al oriente de Asiria, hacia el Asia. Y el cuarto río, el Éufrates. Y no le puso descripción porque es el único río que está hoy día. Entonces, si alguno quiere ir a ver cómo es, vaya. Ahí está. Los otros 3 ríos, difícil poder saber dónde están porque después vino el diluvio y la geografía cambió. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Y ahí está el hombre en medio de árboles frutales, así unos mangos, así unos plátanos, la sandía, la alcayota, porque eso lo formó Dios. Sabroso a la vista. Sabroso a la vista. Si uno cuando va a la feria dice, ¡guau! Cantidad de colores, que gana de comer una sandía. Y ahí están sandía, 1000. Y tú sandía, la disfrutas. Y ahí estaba el hombre, solo, en el huerto de Edén, que había formado Dios, que lo regaba Dios, que lo sembraba Dios. Y el hombre le bastaba solamente disfrutar. Sin embargo, Dios le da una responsabilidad. Lo labrara y lo guardara. Mínimo. Uno dice mínimo. Trabaja la tierra. O sea, ¿tú quieres comer sandía? Ya. Siembra la pepita. Y noticia, vas a tener sandía. ¿Ok? Lo invita a disfrutar. Y en este desierto que uno se puede sentir que estoy solo, amados, en eso y en ese lugar Dios está. Dios está. Y puede que lo que más vea uno sea los afanes, las preocupaciones, la responsabilidad y te has desvinculado de algo importante. Porque antes que Adán trabajara y guardara, estaba disfrutando. Y el mayor disfrute no era la fruta, era que Dios estaba ahí. Dios estaba en ese huerto.
Algunos eruditos piensan que el propósito del huerto era que fuera creciendo, 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 creciendo hasta llenar la tierra. Sabemos la historia, y si no se la sabe, se la cuento. El hombre pecó. Y por ese pecado, por ese error cometido frente a Dios, donde aplicó su voluntad y su decisión, el hombre decide afrentar a Dios en ese regalo de estar con Él. Eso era lo que más disfrutaba el hombre. No las frutas. Cuando su disfrute cambió y ya no era Dios, ahí empezó todo. Y el hombre es sacado de ese lugar y Dios puso ángeles guardando la entrada del huerto para que el hombre no entrara de nuevo. Incluso en eso hay cuidado, en eso hay amor. Nosotros lo vivimos fin de semana. Nos convidaron a movernos, pero no por solamente el cuidado al lugar, sino por cuidado también de nosotros. Y cuando pasó eso decía, ¿Dios actúa así? Dios sacó al hombre de un lugar precioso no para decirle, mira dónde estabas y ya no estás ahí. No. Para cuidar al hombre, lo saca de ahí. Seguramente lo que venía en ese lugar, si se quedaba en el huerto, era así la soledad eterna. Y lo saca de ahí. Entonces, cuando me siento solo, amados, en esa sensación o en ese tiempo de vacío, de soledad, de quietud, de no, pongo entre comillas, no sentir la presencia de Dios, es eso. No estoy sintiendo la presencia de Dios. Pero no es que Dios no esté. Porque la primera pregunta que le hace Dios al hombre, la primera pregunta que le hace Dios a Adán, cuando Adán desobedece a Dios, es ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios queriendo rescatar al hombre de esa soledad, porque el hombre, por vergüenza, Adán, se esconde de Dios. Ahí está la soledad. Y Dios dice, ¿dónde estás tú? Ven para acá. ¿Dónde estás tú? Y si hay algo en lo que nos hemos avergonzado frente a Dios, que nos lleva a taparnos frente a Él y querer estar solo, ahí va a llegar a Dios. Ahí va a llegar Dios y preguntarnos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás hoy día? Estás lejos, pero yo estoy cerca tuyo. Y si nos alejamos, ¿saben lo que va a hacer Dios? Aún con todo me va a recoger el Señor. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo me va a recoger el Señor. Dios mismo forma este lugar, toda la creación, todo el universo, todas las estrellas, astros, esferas celestes. Y dentro de todo lo creado, crea un planeta, y dentro de ese planeta un lugar que se llama huerto. Y en ese huerto pone al hombre. No nos sentimos exclusivos. Un gráfico, por favor. ¿Qué es el gráfico? Voy a tratar de traducirlo. El uso que se le da a la tierra. La primera barrita arriba. Hay un 29% de tierra, 71% de mar. ¿Ok? Por tanto, ¿es el mar un lugar habitable para el hombre? Salvo artefactos. Pero naturalmente no lo es. De ese 29% habitable, el 76% en verdad es habitable. ¿Ok? Los otros son glaciares y barren land. No sé. Pero no es habitable. Abajo de ese 76%, el 45% se ocupa para agricultura. ¿Y cuánto para construir ciudades? Ahí está chiquitito, 1%. 1% dedicado a lo urbano, construcciones, infraestructura humana. Y así se va achicando el gráfico. O sea, de toda la tierra ocupamos un mísero punto. Y a veces decimos que el mundo es chico. O sea,
Dios crea todo esto complejo. No para las plantas, para lo demás, y acá es para el hombre. Si no se ve el amor de Dios en eso, no sé dónde más. Dios creó el huerto, los desiertos, los mares y todo lo creado para estar con nosotros. Lo creó para estar con nosotros. Y pasamos a la segunda verdad. Es un lugar habitado por Dios. Génesis 3, un poquito más adelante. Génesis 3, versículo 8. Es un lugar, esta tierra, todo lo creado es habitado por Dios. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dios se paseaba en el huerto. Dios se paseaba en el huerto. Amados, hay que entender la magnitud de esto. ¿Se imaginan a Dios paseando acá afuera? ¿Quedaríamos igual? No. ¿Quién de acá iría a preguntarle algo a Dios? Yo le preguntaría algunas cosas bien interesantes. Él me respondería seguramente, hay cosas más interesantes en lo que tú me vas a preguntar. Y el hombre, viendo que Dios se paseaba, el hombre y la mujer, por el pecado que habían cometido, deciden esconderse entre la cantidad de árboles que Dios había puesto. Y Dios sabía cuál era este árbol, cuál era ese árbol, cuál era ese árbol, y sabía dónde estaba Adán y Eva. Es un lugar habitado por Dios. Dios no solamente preparó un lugar en donde solo Él pudiese disfrutar y contemplar, sino que fue un lugar donde Dios delega responsabilidad al hombre, siendo la primera de ellas, la primera responsabilidad del hombre, estar con Dios. Y no sé si llamarlo responsabilidad o un privilegio. Estar con Dios. Eso era. Este lugar es para que tú estés conmigo y yo esté contigo. Jesús fue hombre. Porque aquí estamos hablando de Dios en la creación, pero aún no se ha manifestado Jesucristo. Pero más adelante sí se manifestó Dios en Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y nació como hombre. Y como tal, caminó sobre la tierra. Y como tal, visitó lugares. ¿Y saben cuál fue un lugar para él bien especial? El huerto. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo 26. Y espero que esto para nosotros sea un giro en nuestra manera de entender nuestros desiertos. Mateo 26, versículo 36. Contexto. Jesús acaba de terminar la última cena, la cena de Pascua con sus discípulos. Uno de ellos lo va a traicionar. ¿Ok? Lo que vas a hacer, hazlo ahora. Judas se va. Y Jesús entonces se va a un lugar, horas previas del arresto, horas previas de la cruz, horas previas a los 3 juicios a los que va a ser sometido esa noche injustamente. Por tanto, iba a ir a un lugar seguro, a un lugar donde iba a cobrar ánimo, pero a un lugar es donde se describe en la Biblia que llegó a sudar sangre. Leamos. 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos. Los 11 estaban ahí. A un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera.
Angustiarse de gran manera, entristecerse de gran manera. ¿Quién de acá nos hemos angustiado de gran manera, entristecido de gran manera? ¿Quién de acá ha invitado a alguien a esa angustia? Seguramente no invitas a todos. O seguramente, y lo más probable es que no invitas a nadie. Esto yo lo vivo solo. Pero Jesús llamó a los 11. Y de los 11 llamó a 3. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste. Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. A ver, si Jesús no dijera eso, ¿iríamos a estar con Él? Si Jesús dijera: estoy angustiado, hasta la muerte, acompáñame, ¿irías? Y Jesús llama. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Está diciendo: Padre mío, si esta es tu voluntad, que lo que yo voy a vivir, lo viva, lo voy a hacer. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿acaso así que no habéis podido velar, quedarte despierto conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, esto que se toca, que se cansa, que se fatiga, es débil. Es débil. Sé que tienes sueño, por eso ora, quédate despierto, ora, porque yo sé que esto, tu mente, tu ánimo, tus emociones, es débil. Y lo habla como una tentación. Y puede que en ese lugar desierto estés muy tentado a darle rienda suelta a tus pensamientos y convencerte de que es bueno estar solo. Y convencerte de que Dios te quiere solo. Y convencerte de que tienes que vivir ese proceso. Y te condenas. Esa es la tentación. La carne es débil, es rápida para ir a esos pensamientos de autocastigo, cuando Dios te está diciendo: vela, ora, acompáñame. Jesús, siendo Dios, invitó a personas que estuvieran con Él en su momento más triste, en su momento de más angustia, de más estrés, en su momento de mayor aflicción. Llamó a que lo acompañaran. ¿Quién soy yo? Esta pregunta me encanta. ¿Quién soy yo para creer que debo estar solo? Si Jesús no lo hizo. Si Jesús me invitó a su desierto. Amados, ¿estás invitando a tu desierto a Dios? ¿Estás invitando a esa soledad a Dios? ¿Estás invitando a ese desierto a tu hermano? ¿Estás invitando a tu hermana? ¿O te estás apartando, cayendo en la vanidad de los pensamientos, pensando que tienes que ser así? Y en el huerto lo invitó. No es porque sí, ¿eh? No hay que entender la Biblia como elementos apartes o situaciones que coinciden. Jesús va al huerto y ahí está con el Padre. Jesús va al huerto y habla con su Padre, como quien habla con su papá cara a cara y le dice: papá, si por mí no pasara esto, por favor que sea así, pero si tú quieres que yo lo haga, lo voy a hacer. Esa comunión tal la encontró en el huerto, en un lugar preparado. Hay una foto, ¿cierto?, de cómo es el Getsemaní, cómo es este huerto a donde Jesucristo seguramente fue.
lugar precioso, bello. Y en ese lugar bello, desierto, Jesús fue a no estar solo. Jesús fue a ver belleza. Y la mayor belleza, amada iglesia, es estar en la presencia de Dios. Y ahí fue Jesús. Y ahí invitó a los suyos. Y Jesús vivió esto. Hay una muy buena noticia. Vamos a Zacarías. Zacarías es un libro. Vamos al libro de Zacarías. No es un lugar, es un libro. Vamos a Zacarías capítulo 14, versículo 3. Uno puede decir, wow, este lugar del huerto de Getsemaní quedó como sellado en la historia como el lugar donde Cristo sufrió. Y puedo ir a ese lugar y pensar en el dolor, pensar en la aflicción e incluso quedarme en esa emoción y sentimiento de sufrimiento. Pero mira lo que dice acá. Zacarías capítulo 14, versículo 3. Es una profecía. Es algo que va a ocurrir cuando Cristo vuelva. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se va a partir en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera en que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Un lugar donde Cristo va a poner su pie, y ese lugar se va a abrir y va a ser un lugar de victoria. No es porque sí ese huerto. ¿Quién de acá piensa entonces que está en un lugar desierto? No levante la mano. ¿Quién de acá piensa que en este tiempo de mi vida, o hubo un tiempo en mi vida en que no sentí la presencia de Dios? ¿Quién de acá se ha preguntado, Señor, ¿dónde estás tú si esto me está ocurriendo en mi vida? Y yo he creído en ti. La noticia es que en ese lugar donde tú estás, lo creó Dios. Él está. Lo creó para ti y para que tú estés con Él y Él contigo. No hay desiertos, como lo describe la RAE, lugar inhabitado. No hay soledad. Y Dios nos libra de la soledad eterna. La terrible soledad eterna sin Dios para siempre, por siempre. Por eso Jesús dio su vida. Para deshacer esa obra y estar con Él eternamente. Amén. Nos ponemos de pie. Oh, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber creado todo, Señor. Nada escapa de tus manos. Nada. Ni yo en mis fuerzas puedo escaparme de tus manos, Señor. Nada me separa de tu amor.
pero sí has venido y has hecho lo que hiciste para convencerme de estar contigo, para hacerme entender que te necesito, para entender que quieres estar conmigo. Por favor, Señor, forma mi corazón para querer estar contigo. ¿A dónde más iremos, Señor? ¿A dónde más iré? Si solo tú tienes palabra de vida, si solo tú tienes vida, mi vida está escondida en ti, Señor. ¿A dónde más iré? Si solo tú eres mi esperanza, si solo tú eres mi razón de ser, si solo tú puedes consolarme y acompañarme en la soledad de mi mente, Señor. Padre, hoy día abro mi corazón para que me convenzas, Señor, para que me cautives. Que este sea el día, Señor, en que sea cautivado por ti.